Somos las que no supiste ver. Somos las hermanas del ayer. Estamos aunque no nos puedas ver. Ya nada que temer, ya nada que perder. Mujer que canta lo que vos no ves. Mujer que sabe dónde va su piel. Sin olvidarse, sin escaparse. Ya nada que temer, ya nada que perder. Ya nada que perder. Ya nada que perder. En mi historia siempre estuvo, no siempre, pero ya desde muy chico, estuvo presente esa idea de diseñarse a uno mismo, como de poder conectarse, reconocerse, aceptarse y proyectarse, ¿no? Que en la proyección existe esta idea de diseñarse como quiero ser. Y digo que estuvo desde muy chico en mi vida porque yo nací en el 70 es una década de ruptura, y yo nací en un hogar que ya tenía rotura, porque digamos, mis viejos se divorcian cuando yo tenía 3 años. Así que si nací en el 70, en el 73 en mi casa ya no era una casa normal. Normal con el peso de la palabra de ese entonces, ¿no? Hoy decir que tu casa no es normal es casi una bendición, salir de la norma. Entonces pienso que viste que en las generaciones pasa mucho que tal vez nuestros padres nos hacen una propuesta y uno lo que hace es como tomar esa propuesta e invertirla. Como te dicen la vida es así y uno empieza por ahí para ver cómo es la vida para uno y termina descubriendo algo que posiblemente esté muy lejos de lo que te contaron o muy cerca porque dio la vuelta y llegó, o muy cerca porque uno no se animó a desafiar esa norma. En mi caso, yo siento que mis viejos fueron rupturistas al divorciarse, al trabajar socialmente de maneras autónomas. Mi mamá, que, digamos, que ya divorciada, ejerce un rol como de líder siendo mujer y hace un poco también se pone los pantalones con la idea de que el que tiene los pantalones manda o el varón manda. Y mi padre hace otra historia. Entonces yo nací en una casa en donde las normas se disolvían y se buscaban nuevas. Pero naturalmente siempre me sentí como un disruptor. En mi caso fue raro porque mis padres fueron disruptivos, pero yo encontré en la disrupción una manera casi de generatriz de mi vida. Tal vez no entrar en la norma de ese tipito social que yo debía ser. De muy chicos como que no quise negociar eso, a pesar de que en mi casa reinaba esa idea de que obedecer no era la idea. Ese tipito social que yo debía ser, de muy chicos como que no quise negociar eso. En esta cuestión de la norma y romper la norma y tal vez encontrar
algún tipo de libertad o algún tipo de vida, ¿no? Detrás de la pared. Yo me crié en eso y hice de eso mi propia filosofía. Por eso creo que las leyes de casa, donde me crié, a las leyes en donde hoy vivo, tienen una estrecha relación y una complejidad muy grande que nos describe como sociedad. Somos una sociedad muy anárquica, con muchas virtudes para la libertad, pero con toda una cuestión con la convivencia, ¿no? Y con las normas. Y entonces, bueno, ahí estoy muy atento con eso, en general, con las creencias y con la ruptura, ¿no? Porque básicamente, digamos, si me pongo a trabajar en algo, empiezo por qué puedo romper, porque desde la ruptura también encuentro la disrupción del sistema, ¿no? Es que la libertad es la comida del alma, porque cuando el alma llamemos a todo lo que, digamos, a todo lo que no nos duele físicamente, ¿no? A todo lo otro, todo lo que se siente y se experimenta y se vive. Si yo me pongo a pensar en la idea de libertad, me doy cuenta que, claro, son muchos terrenos vitales. Y claramente hay algunos en donde tenés más libertades que en otros. La libertad sexual, digamos, es algo muy difícil de adquirir en nuestra sociedad. Sentirte realmente libre desde tu sexualidad. Y no solo por las elecciones que hagas, sino por lo que gestiones con tu sexualidad. Entonces, si vos pensás que todavía hoy por hoy tenés instituciones como la Iglesia, que ligadas encima al Estado o bancadas por el Estado, te dicen lo que está bien y lo que está mal para tu alma, entonces la libertad de esa parte tuya está jodida, ¿entendés? Y tal vez de la tuya no, pero de la de al lado sí, o de cada 10 de 8 estamos jodidos. Entonces, vivir con libertad no es fácil, porque uno puede ser libre en una relación, en un mandato, sobre una creencia, pero después en cada una de las cuestiones se juega esa libertad. Y lograr estar en paz tiene que ver con eso, con que vos te puedas en principio que no haya un tema, ¿viste? Con esto, bueno, yo esto lo hago porque, entonces me quedo acá porque, para que no me... Y entonces todo ese condicionamiento termina generando un residuo que, bueno, que te lleva después a no elegir algo que te gustaba porque te trajo un mal resultado, porque lo pasaste mal, y en realidad tiene que ver con cómo te animaste a vivirlo. Pero sí, la libertad en mi mamá, en los 70, en los 80, digamos, en épocas en donde no se hablaba como se habla hoy de la igualdad. Lo que pasa es que yo, claro, cuando me puse a vivir, o cuando ejercí mi adultez, mi militancia fue otra, fue digamos, apostar a los derechos de los homosexuales, porque sentía que éramos también iguales. Es que la libertad es la comida del alma. Cuando se votó la ley del casamiento igualitario, yo estaba en la plaza y me quedé hasta que se votó. Y fue muy impresionante porque realmente, viste que se ganó por 2 votos, no sé, no es que estábamos ahí festejando, estábamos ahí subiendo esa montaña que parecía que no terminaba nunca de llegar al mismo nivel que estaban todo el resto de los ciudadanos, y que por un momento parecía, bueno, que era casi como una cuestión de azar. Bueno, tal vez te toque tener los mismos derechos que yo,
Era como, tal vez tenés suerte y te toca y podés hacer lo mismo que yo. Y vos estabas ahí diciendo, no puedo pensar en eso, que tengo que pensar que me tiene que tocar y estar acá con ese acto de fe, a pesar de que tal vez me rompa el corazón y vuelva a mi casa con un pedazo menos. Porque si yo creo que esto me corresponde, que es mi derecho, que me siento tan igual a vos y que la sociedad no es mejor o peor, si yo con mi persona y con mi vida gestiono mi amor, mi sexualidad y mi estado civil como yo quiero, no te cambia a vos. Digamos, te cambia que yo sea un resentido y que te joda la vida, o que sea un tipo feliz y que conviva con vos. Entonces, y nada, y cuando finalmente se vota y sale a favor del casamiento igualitario, yo sentí una dádiva, un regalo de la vida, porque dije, bueno, esto es como si nos hubieran premiado con la igualdad, pero en realidad era premiado con la libertad. Ese era el verdadero regalo, la libertad, que no era solo para mí, en realidad era para toda la sociedad. Y para mí fue un hito, porque a partir de eso no luché más. Digamos, simplemente me dediqué a gestionar mi libertad de la mejor manera posible, porque ya estaba dada, y asumirla, y me casé, y me hice papá, y todo lo que me fue pasando, digamos, en realidad tiene que ver con una búsqueda de esa libertad, que después te volvés a quedar encerrado, ¿no? Porque de repente yo hoy miro y digo, ¿por qué me casé? Digamos, ¿en qué tiene que ver conmigo como la idea del casamiento? Que tiene que ver con un montón de creencias y de ideas de amor, pero que también, digamos, no es lo que yo necesito. Tal vez es lo que necesitaba para poder decirle a mis compatriotas que yo hacía ejercicio de esa libertad. Y ahí te vas dando cuenta que, bueno, que sí, que las creencias te van llevando, y que mirarlas, como dijiste vos, prestar atención y bueno, eso es lo que te da la libertad. Tal vez te toque tener los mismos derechos que yo. Me casé por amor y por militancia. Fue eso, me casé por amor y por militancia, porque además sentía como que a mi grupo familiar le tenía que demostrar esa igualdad, que de nuevo son todas cosas que se pagan después, porque lo que no hagas por vos, ¿me entendés?, se paga, y no porque me haya ido mal en mi matrimonio, es un proyecto en el que vivo, pero lo transformo, porque si uno sigue las cuestiones sin preguntarse para qué las sigue, de repente te encontrás viajando con alguien que no conoces, porque una cosa lleva a la otra, y otra a la otra, y otra a la otra, y en realidad, y yo de chico nunca me di cuenta del impacto que uno tiene también en su entorno, y uno puede ser un gran impacto en el entorno, simplemente preguntándose por qué o para qué o dónde uno está parado, y si es acá donde querés estar y de esta manera, y pues, por el efecto dominó de torcerse y de repente empezar a mirar a un lado distinto de donde miran todos, ya podés producir también un movimiento, o simplemente por la militancia también de esto de la libertad y que las creencias no digamos, creo que es la diferencia que tenemos con los animales. Podemos pensar y podemos con esos pensamientos alimentar nuestra alma y crear una realidad. Es decir, la realidad se crea todos los días, cómo te vestís, con qué ánimo salís a la calle, a quién elegís mirar, a quién elegís ver, encontrarte, y bueno, y se va construyendo, y bueno, y uno es el diseñador de eso también. La realidad se crea todos los días.
Alexis tiene 3 padres, una mamá y 2 papás. Mi pareja y yo somos sus papás y la mamá es adoptiva también, así que es un caso de triple filiación sin sanguineidad, que es un caso muy atípico. Y la historia que nosotros armamos para paternarlo a Alexis es una historia de cocrianza con alguien que también tenía, como que venía a rengo por algunas cuestiones que le habían pasado en la vida a la mamá de mi hijo, y no la conocíamos, pero sentimos una enorme afinidad con la historia y le propusimos como armar una relación de cocrianza, y milagrosamente aceptó y generosamente se brindó, y a partir de ahí comenzamos una historia que hoy puedo decirte que somos una familia ensamblada, pero bueno, de guión, porque digo, nos conocimos criándolo a Alexis, y Alexis hoy tiene 7 años, esto empezó hace 4, y somos muy agradecidos de la posibilidad, digamos, de haber inventado todo esto. Agradecidos porque digo, uno tiene que proponer, inventar, y después no es que Dios dispone, sino que uno se dispone a que Dios y todo lo que reina y gobierna en lo que no manejamos te otorgue. Y bueno, y como vos te dispusiste y estabas pensando en autos rojos y los viste, porque estabas pensando en eso, y entonces lo viste y fuiste y creíste y confiaste y diste y no esperaste y no apretaste, soltaste, entregaste y todo eso que te hace como de alguna manera también recibir. Y hay como una anécdota que tiene que ver como con esto de que el padre te dice cómo es el mundo, como que te baja, viste, el mandato el padre. Y bueno, en esto de elegir y revisar las creencias, cuando yo me topo con esta idea, ¿no? Un viejo muy fuerte aparte, ¿no? Con mucha idiosincrasia y con mucha seguridad de que esa idiosincrasia era lo que funcionaba. Y yo me topo con no con ese momento, como que me viene a la cabeza y digo, claro, a mí el viejo en algún momento me debe haber dicho, esto es así. Y con una manera de decir que no admitía bueno, pero no, esto es así. Y yo desafié ese mandato. Entonces es como romper la copa, porque de alguna manera es destruir algo sagrado, que es un mandato de un padre. Destruir algo sagrado, que es un mandato de un padre. Hoy la sociedad está todavía hablando del aborto, pero bueno, esto es esta educación dominante, machista y castrativa, porque básicamente, fíjate cómo las religiones trataron de todo lo que nos apasiona, desde el sexo a todo, de poner como tirarle baldazos de agua fría para que se apague esa pasión, para poder dominar el ánimo. Y en el fondo esa pasión es pura vida. Yo creo que la pasión no mide. Cuando vos estás apasionado y sentís mucha pasión, vas hacia eso. Sos libre. Entonces lo que atacaron fue la pasión o lo que enardecía. La pasión no mide. Está bien, hace 300 años había sífilis, había enfermedades venéreas. Realmente es sanitaria la circuncisión, pero vivimos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué necesidad, digamos, hay
de tocar el cuerpo, además, con lo que es el cuerpo, lo sabio, lo genial. Es decir, si vos miras un animal, una planta, un animal marino, como que te maravillás, que decís, no puedo creer que el bichito saca del color del coso para mimetizar. Bueno, imagínate lo que somos los seres humanos, digamos. Somos magníficos. De culo, de pie, de pelo, es decir, por donde nos mires, por adentro, por afuera, la boca, somos todos magníficos. Somos máquinas sublimes. Y somos sagrados porque no nos pensó nadie, nos dio la tierra, nos dio la energía. Entonces, modificar el cuerpo, o mejor dicho, modificarte el cuerpo, porque ni siquiera es una decisión personal. Yo voy a decidir que tu sistema sexual sea diferente, porque vos sos mi hijo. Entonces digo, la historia de la humanidad es riquísima, pero a la medida que la podamos revisar, porque si vamos a seguir los manuales, porque sí, no. No, porque digo, nos dieron, además de un cuerpo maravilloso, una mente que no tenemos ni idea. Digamos, sí tenemos idea porque estamos viendo de lo que somos capaces. Y dentro de eso me parece que lo sagrado es otra cosa. Lo sagrado es la vida, es sagrada. Porque aparte cuando termina, terminó. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Ya nada que perder.